Amigos de BPI TV, hacemos el presente contacto desde el pueblo de Latillo, acá en el estado Miranda, todo esto en el marco de lo que van a ser las reuniones que se van a estar generando el día de hoy y mañana en Lima, Perú, todo esto en la Cumbre de las Américas, con la no participación del presidente Nicolás Maduro, que a pesar de que en diferentes declaraciones a la prensa nacional e internacional aseguraba que iba a asistir, no fue así. Está, por supuesto, todo el equipo de BPI con nuestra compañera Gabriela Peroso destacados allá en la Nación Suramericana. Mientras tanto, nosotros acá en Caracas, Venezuela, vamos a analizar las repercusiones que puede tener el desarrollo de los debates que se van a dar con los distintos jefes de Estados y de gobiernos y también cancilleres que están reunidos, también esta delegación de diputados venezolanos que están allá de la Mesa de la Unidad Democrática, que ya en informaciones que tuvimos un poco más temprano con el Frente Amplio, ellos han asegurado que van a estar estableciendo reuniones con las distintas delegaciones y los distintos países, todo esto por la situación en Venezuela. César Morales me acompaña acá, politólogo, que está muy atento a esta situación. ¿Qué se puede esperar desde el punto de vista político del alcance de las reuniones, de las consideraciones que se pueda tener en relación al gobierno venezolano en el tema democracia, en el tema derechos humanos y en el tema de vulneración de derechos políticos, sociales y económicos, con toda la situación que hay en Venezuela y también el tema de la diáspora? Ya se está empezando a ver a los venezolanos como refugiados. Eso hace que la dinámica política y las políticas de parte de los gobiernos de América Latina cambien hacia Venezuela. ¿Qué esperar de la Cumbre de las Américas desde tu visión? Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, en primer lugar, creo que hay que entender la cumbre en dos tandas. La cumbre va a ser el día de hoy y el día de mañana, pero durante toda la semana se han venido haciendo reuniones previas, foros, citas grandes con la diáspora venezolana, con diferentes diputados y asociaciones civiles de Venezuela, ONGs internacionales, no solamente de Venezuela, sino de alrededor del mundo también. Entonces, ¿qué ha venido haciendo esto? Que bueno, que toda la semana se gire en torno a un marco de ayuda, de debate político en torno a la situación en Venezuela. ¿Qué ha traído esto consigo? Bueno, que diferentes organizaciones políticas realicen actividades allí. ¿Y qué puede generar esto en sí? Bueno, conciencia y repercusión. Entendamos que la Cumbre de las Américas es un gran escenario en el que se debaten políticas del hemisferio y sobre todo del continente, esperando tener grandes resoluciones, grandes compromisos, grandes políticas a nivel continental. ¿Qué debemos esperar entonces alrededor de esto? Bueno, si esta semana previa se han venido generando tantos eventos con la diáspora venezolana, con ONG, con partidos políticos, con asociaciones civiles, que esto genere muchísima presión, todavía más de la que ya se tiene generada, al debate que se va a llevar como tal el día de hoy y de mañana en la cumbre. Entonces, la primera semana la tenemos que entender desde el punto de vista ciudadano y civil con todas estas reuniones. A partir del día de hoy y el día de mañana, bueno, tenemos que entender la dinámica de la cumbre, yo creo que en tres distintos aspectos. El primero es, bueno, el tema de presión que se ha venido dando con el tema de Venezuela, no solamente que se le retiró la invitación al presidente Nicolás Maduro, sino que es parte fundamental de la dinámica que se va a discutir en la Cumbre de las Américas. Entendamos que es gobernabilidad, o sea, crisis de la gobernabilidad con respecto a la corrupción, pero bueno, el tema Venezuela es justamente uno de los duros del tapete. Tenemos que las sanciones que se han venido impuestos a Venezuela, bueno, se han venido dando por tema de corrupción, por crímenes por derechos humanos, por malversación de fondos, por narcotráfico. Entonces tenemos que la cumbre, bueno, entonces va a girar en torno a ¿qué? Uno, a que yo creo que esa presión internacional y las sanciones van a seguir en aumento. O sea, yo creo que se va a generar un gran consenso a nivel continental con respecto a cuáles deben ser las acciones todavía más específicas y más duras con respecto a sanciones a funcionarios, a instituciones. En el segundo aspecto, el reconocimiento institucional a la Asamblea, a los diversos grupos y asociaciones civiles venezolanas que están en el mundo luchando por la causa venezolana y democrática. Y en tercer aspecto, al no reconocimiento de las elecciones del 20 de mayo. A que no se reconoce el llamado, no se va a reconocer el proceso y por supuesto no se va a reconocer tampoco el resultado del mismo. Desde el punto de vista ciudadano, más allá del tema de la presión que pueda existir del no reconocimiento dentro del país, las instituciones siguen avanzando. El Consejo Nacional Electoral en la posición que al menos que ha tenido, y Artibisay Lucena ha dicho claramente que el 20 va a haber elecciones, que no se va a postergar la fecha. ¿Cómo entender eso para el ciudadano que está acá, que no es parte de la diáspora, sino que está acá en Venezuela? Para que sea efectiva esa presión, ¿cómo la puede ver el ciudadano para comprenderla, para asimilarla?
Bueno, sabemos que el gobierno venezolano está desesperado por legitimidad, por aceptación a nivel internacional, entonces que no te reconozcan la elección ya es un duro golpe para ti. Toda esta dinámica que se ha venido manejando desde el gobierno, sabemos que son discursos políticos en torno a que no van a retroceder con su elección, pero que saben que es un mal proceso, que saben que está completamente viciado, que la comunidad internacional está perfectamente clara de que no se llamó en las condiciones que debía ser y que por supuesto que el resultado electoral va a estar más que entredicho, por supuesto. Entonces, ¿qué genera esto? Que bueno, que el no reconocimiento te genera entonces una lucha todavía superior del gobierno por intentar legitimar ese proceso. Tenemos que el CNE bypassó muchísimos partidos políticos, representación, medios de cómo debía de cómo debía ser llevada la elección en general, y es justamente este tema de la presión internacional que se está generando en torno a esto. Al ciudadano en general lo que tiene que esperar es que bueno, que si la presión internacional sigue aumentando, bueno, la respuesta va a ser proporcional a lo interno, que es lo que debe esperarse, que bueno, que esa presión internacional venga acompañada de hecho con políticas a nivel interno por diferentes sectores sociales del país y por los sectores políticos de la nación. ¿Qué esperar? Ya Estados Unidos inició sanciones, luego se unió Canadá, asimismo lo hizo la Unión Europea, también ahora se ha agregado Suiza. En este caso vienen las sanciones de Panamá, que son sanciones comerciales, en este caso que afecta evidentemente a Venezuela, porque Panamá no tiene cuentas en bolívares acá en Venezuela, pero sí, Venezuela sí tiene cuentas y digamos compromisos económicos en dólares en Panamá, y la posibilidad de que pueda haber un cierre del canal de Panamá, la situación complicada con el tema del abastecimiento. ¿Qué otros países pudieran tener una política similar hacia Venezuela como la que ha tenido Panamá en este caso, que ha marcado, digamos, como la punta de lanza en los países latinoamericanos que pudieran unirse, así como se unió Canadá a lo que hizo Estados Unidos? Sí, bueno, para empezar, yo creo que bueno, no debemos preocuparnos tanto por el tema del cierre del canal de Panamá para los buques venezolanos, porque ya de hecho son muy pocos los que están pasando por el canal. Pero yo creo que sí se puede ver y esperar un recrudecimiento de las sanciones desde el punto de vista de lo que están haciendo los presidentes de Colombia, de Argentina, de México, de Chile. En este aspecto es bueno simplemente hacer todavía más específicas y más profundas las sanciones que se vienen haciendo, no solamente a nivel comercial sino a nivel personal, que es justamente lo que más afecta a los representantes del gobierno. Simplemente lo que está pasando es que el juego cada vez se les hace se les va haciendo más pequeño a los líderes y a los representantes del gobierno, y esto por supuesto se tiene que entender como un avance para la lucha democrática en Venezuela, en la recuperación de las libertades, y simplemente más presión internacional que se va a ir acumulando, que va a seguir participando en acciones comerciales, acciones personales. Y bueno, yo creo que ya el tema, Estados Unidos, la Unión Europea, Panamá, Suiza ha sido muy claro con cómo ha venido haciendo. Yo creo que lo que se van a seguir dando es se van a venir apegando todavía más países a este tipo de sanciones para hacerlas más profundas. Desde el punto de vista humano y ciudadano, yo creo que también la iniciativa va en el sentido opuesto, es ayudar al tema de la diáspora venezolana. Hemos entendido que todos estos países conocen de la situación humanitaria en Venezuela, no solamente por la falta de alimentos y medicinas, sino por el tema migratorio. Ya vemos que distintos países vecinos del continente han venido tomando medidas con respecto a la migración de los venezolanos, porque representa un tema de importancia para la región. Y yo creo que todo este tema de las presiones, las ayudas que se pueden venir dando, es un perfecto escenario que se puede dar en la Cumbre de las Américas, que todo ayuda, por supuesto, a la posición venezolana de recuperar la libertad y la democracia. Desde la posición de César Morales, como politólogo, ¿cómo conectar esa presión con la que tiene que existir acá? Hay un quiebre importante dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, un distanciamiento, según la última encuestadora, de la valoración positiva que pueda tener la sociedad venezolana de los partidos políticos. No hay confiabilidad, sigue siendo la Iglesia una de las que más confiabilidad tiene dentro de los partidos políticos. Cada vez las instituciones están como más alejadas de los problemas de los ciudadanos. Surge este Frente Amplio, Venezuela Libre. ¿Cómo lo ves en la acción política dentro de Venezuela, más allá del contexto internacional, que si bien es importante, más no tiene, digamos, contacto directo con los problemas reales de los venezolanos, de las colas que se hacen para conseguir alimentos, de la falla que hay en las farmacias para conseguir las medicinas, de la muerte diaria de los pacientes crónicos? ¿Cómo conectar una cosa con otra y que sea
todo un entramado de esfuerzos que vayan todos encaminados a una misma dirección? Bueno, ciertamente el ciudadano ha entendido que el problema sobrepasa de alguna medida, o sea, es un problema político, pero sobrepasa las respuestas políticas que le puedas llegar a dar el problema, específicamente en temas electorales. El ciudadano ha venido entendiendo eso a través de todos estos procesos que se han venido dando en los últimos 4 años, de que el voto cada vez representa una solución menor a sus problemas diarios. En este aspecto que se ha visto, que se ha visto una ampliación del espectro político en Venezuela con respecto a participación, asociación y plataformas políticas que se han venido dando. Entendemos entonces ahora que tenemos muchísimos actores políticos tratando de, cada uno desde su trinchera, hacer lo que ellos consideran correcto, y sin embargo quizás no se encuentra todavía una reactivación de la sociedad civil en términos de protestas o de grandes movilizaciones. Más sin embargo tenemos que entender que todos los días hay protestas en el país. Lo que pasa es que son muy poco visibilizadas por la opacidad que tiene el gobierno con los medios, por la falta de libertad de expresión y todos estos temas. Entonces la sociedad venezolana creo que se encuentra actualmente desconectada del voto y quizás de esa sensación de que la política viene siendo la respuesta, a pesar de que entendemos que es un problema político. Pero es justamente por toda la dinámica del gobierno que, por supuesto, que le cierra las ventanas al ciudadano de participación política. El gobierno quiere hacerle entender al ciudadano venezolano que la política y el voto no representan en realidad una salida para sus problemas. O sea, porque cada vez recrudece las medidas con respecto a lo electoral, recrudece las medidas con respecto a los ciudadanos, los controles, todo este tipo de situaciones. Entonces se le escapa un poco al ciudadano la visión de que quizás la respuesta al problema se venga dando desde la política. Entendiendo eso, ¿cuánto estimas de participación para el venidero proceso electoral del 20 de mayo y qué crees tú que va a pasar el 21 de mayo si no hay una ruta, no hay una hoja clara en la ruta que va a tomar, digamos, quienes están llamando a la abstención? Y quienes de alguna manera están promoviendo la participación, como es el caso de la candidatura de Henry Falcón, que se hace ver como una candidatura de oposición, pero muchos dicen que es colaboracionista, o al menos que es una posición colaboracionista, participar en las condiciones tan en contra que tiene los candidatos diferentes a Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que la participación va a ser todavía menor de la que encontramos en los procesos de gobernadores del pasado año. No solamente se viene viendo con Henry Falcón, sino también con el candidato Leocenis García. Entonces, entendemos que que son distintos aspectos que juegan en favor de que este ciudadano venezolano se sienta poco representado, pero la participación en este sentido va a ser todavía menor. ¿Cómo ves el tema del 21? ¿Cuál es el mensaje o tu visión de cara al 21 de mayo si se llega a concretar la elección el próximo 20? Bueno, yo creo que el 20 de mayo no va a ser un proceso electoral, sino que simplemente va a ser una farsa, va a ser una trama que va a generar el CNE, y el 21 lo que se tiene que ver es no como la decaída del ciudadano venezolano, no como la pérdida completa de participación, sino que se tiene que ver como un reimpulso, de que las medidas tienen que ser en otro sentido, de que el ciudadano se tenga que sentir empoderado con respecto a su responsabilidad como ciudadano venezolano, con respecto a lo que va a quedar, pero que no es el fin de la historia, que no se acaba allí, que la lucha tiene que continuar, simplemente que se tiene que replantear el escenario. Análisis de César Morales, politólogo, quien ha analizado el tema, no solamente el tema de la Cumbre de las Américas, sino sus repercusiones directas con la política y la dinámica de la acción política acá en Venezuela de cara a todo lo que tiene que ver con la inminente campaña electoral que viene a partir del 22 de abril y el proceso electoral tal y como está planteado el próximo 20 de mayo, la deslegitimación que puede tener Nicolás Maduro de concretarse ese proceso tal y como está planteado, y el tema de la Cumbre de las Américas con la cobertura especial que está haciendo BPI TV con nuestra compañera Gabriela Peroso, que está desde el lugar de los acontecimientos llevando la información minuto a minuto del desarrollo de esta cumbre, tanto el día de hoy como el día de mañana, las reuniones preparatorias a la cual hacía referencia César Morales durante esta conversación que tuvimos para todos ustedes, y tratar de entender la importancia que tiene los debates que se puedan dar dentro de la Cumbre de las Américas y las resoluciones que pueda haber con el tema Venezuela, no solamente por el tema electoral, no solamente por el tema humanitario, sino también por la posición que puedan tener ya los países de la región, una posición unificada para la atención de los venezolanos que están saliendo por la frontera venezolana, bien sea hacia Colombia o por Brasil, hacia otros países de la región suramericana en búsqueda de mejores condiciones y mejores calidad de vida que no consiguen acá en tierra venezolana. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.